Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la octava clase o en la octava sesión de clase para primer grado, en este caso de educación secundaria. Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Estos temas hablando, pues, que hubo ya una previa evaluación, ¿no? Con algunos temas ya realizados. En la clase del día de hoy, jóvenes, vamos a aprender cómo se va a silabear una palabra y qué tipos, ¿no?, de palabras podemos encontrar en todo caso. Entonces, jóvenes, hoy, ¿no?, vamos a hablar sobre los grupos vocálicos o la concurrencia vocálica. En primer momento, quiero darles a conocer la diferencia entre una vocal y una consonante. Profesor, ¿cómo se realizó la diferencia entre una vocal y una consonante? En primer momento, jóvenes, ¿no? Vamos a ver por su modo de articulación. ¿Cómo es el modo de articulación? El modo de articulación consiste en la abertura de la boca. Profesor, las vocales, ¿no? Cuando nosotros pronunciamos A, E, I, O, U, son, ¿no? Es un aire expulsado por los pulmones que va por las cuerdas vocales, ¿no? Y sale, profesor, por la boca, en este caso sin ningún impedimento, libre. En cambio, las consonantes, fonéticamente podemos decir, ¿no? Profesor, van a ser desde su modo de articulación, ¿no? O sea, de la abertura de la boca, van a tener impedimentos. Los consonantes, profesor, van a chocar, por ejemplo, con el ápice de la lengua, van a chocar en este caso con el diente, con el velar, el paladar. Entonces, profesor, ahí se crean las consonantes. Entonces, son las diferencias que podemos tener, ¿no?, entre vocales y consonantes. Otra diferencia, jóvenes, es que las vocales sí pueden formar, en este caso, una sílaba. Pero profesor, las consonantes por sí solas no pueden formar una sílaba. Por ejemplo, profesor, la palabra oía. Oía viene del verbo oír. Entonces, profesor, las vocales sí pueden formar una sílaba sin necesidad de consonantes. Pero consonantes no pueden formar una sílaba, no, sin la necesidad de una vocal. Y ojo, para formar una sílaba, sí o sí, tiene que estar una vocal. Entonces, ahí no podemos encontrar dos diferencias, ¿no?, entre las consonantes y los vocales. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿no? Así se diferenció y miren cómo fue el hombre, ¿no? Que ustedes hemos hecho fonética y fonología, el hombre ha puesto, ¿no?, más o menos, profesor, referencia o ha graficado los sonidos que él producía y ha sabido diferenciarlos. Y gracias a esos sonidos, ¿no?, que el hombre supo diferenciar, creó en este caso, pues, el lenguaje, ¿no? Y después del lenguaje, profesor, esos diferenciando esos sonidos, pues tuvo una posterior escritura. Pues gracias a ello tenemos una escritura. Y está ahí, jóvenes, y de esta manera pues se han creado las palabras. Muy bien, con esta breve referencia vamos a entrar en todo caso, jóvenes, a los grupos vocálicos. Entonces, ¿de qué trata? Entonces vamos a ver de qué consiste. A ver, en primer lugar, jóvenes, tenemos que saber qué es una sílaba. Simple, ¿no? En primer lugar, profesor, tenemos que saber qué es la sílaba. Ahora, se dice que la sílaba, ¿no?, es el conjunto o conjunto de sonidos realizado en una sola emisión de voz. Eh, Profesor, la sílaba es la más pequeña unidad fonética y fonológica en que se puede dividir una palabra. Sí, profesor, la sílaba, en este caso, ¿no? Una palabra mediante la pronunciación. Entonces, profesor, la sílaba, pues, jóvenes, cuando hablo fisiológicamente, no hablo con la intervención de los aparatos fonoarticulatorios. Y llamamos aparatos fonoarticulatorios, ¿no? Profesor, a los pulmones, en este caso. Ya, ahí está. Entonces, profesor, fisiológicamente se define a la sílaba como la unidad impulsado, ¿no?
expiratorio y articulado, con impulso expiratorio, ¿no? Con la salida del aire, con la emisión del aire. Y profesor, con el impulso articulatorio. Profesor, eh, a esto pues a la sílaba se le permite, ¿no?, que haga diferencias de tonalidad. Ahí está, profesor. La sílaba es el sonido, conjunto de sonidos realizado en una sola emisión de voz. Entonces, eh, profesor, hay algunos autores, en este caso, que sostienen, por ejemplo, Amado Alonso nos sostiene, profesor, que es la menor unidad de impulso expiratorio y muscular en que se divide el habla real. O sea, jóvenes, la sílaba viene a ser la mínima porción fónica en la que se fracciona la cadena hablada. Entonces, por ejemplo, podemos tener la palabra economista. Distinguimos los siguientes impulsos: e, co, no, mis, ta. Entonces, profesor, a cada impulso que estoy diferenciando, vuelvo a repetir, e, co, no, mis, ta. A esos impulsos se le va a llamar pues sílaba. ¿Ya, jóvenes? Entonces ahí está. Ejemplo, profesor, intuición, ¿no? Cada sílaba por lo menos debe tener una vocal, aunque también puede estar formado por dos o tres vocales. En este caso pues sería diptongos y triptongos. ¿Jóvenes? Ahí está. Entonces, profesor, ¿no? Cada sílaba sí o sí tiene que tener una vocal. Ahora sí. ¿Y las vocales, profesor, puede formar una sílaba? Sí, por sí sola anteriormente sí. Por ejemplo, oía, del verbo oír, en este caso. Entonces, parte de la sílaba, jóvenes, vamos a tener, ¿no? La sílaba, en primer lugar, la sílaba consta de un elemento vocálico llamado cima. En segundo lugar, la consonante o grupo de consonantes que anteceden a la cima forman la cabeza. Y la consonante o grupo de consonantes que siguen a la cima forman la coda. ¿Y cómo es eso, profesor? O sea, tengo la palabra budín. Ahí está. Profesor, ¿no? Hemos dicho que en este caso la cabeza, sílaba que consta de un elemento vocálico, se llama cima, ¿no? Profesor, la sílaba consta de un elemento vocálico llamado cima. Siempre. La consonante o grupo de consonantes que anteceden a la cima forman la cabeza. Profesor, la consonante o grupo de consonantes que siguen a la cima forman la coda. Ahí está, profesor. Por ejemplo, bu es una sílaba, din es otra sílaba. Bu, el que antecede, profesor, a la cima se llama cabeza. Y lo que está después de la cima, profesor, se le llama coda. Entonces, profesor, esta es, ¿no? En este caso, jóvenes, ¿no? Las partes de la sílaba. Ahí está, profesor. Cabeza, si está en el medio, cima, y si está, profesor, al final, coda. Cabeza, cima, coda. Jóvenes, esas son las partes de la sílaba. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí está, profesor. Si la sílaba consta de un elemento vocálico, ¿no? La sílaba consta de un elemento vocálico llamado cima, ¿no? La consonante, grupo de consonantes que anteceden a la cima, o sea, que van a estar antes de la cima, se llama coda. Coda antes de la cima, ¿ya, jóvenes? Coda está antes de la cima. Ahora, profesor, la consonante o grupo de consonantes que siguen a la cima forman la, en este caso, profesor, cabeza, ¿no? Y coda. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí sería pues las partes de la sílaba. Eh, Profesor, ¿qué más vamos a tener? Por el número de letras o por el número de... No, las clases de sílabas también que vamos a tener, jóvenes, es por ejemplo la sílaba abierta. Cuando la sílaba acaba en vocal, ¿no? Se le dice que es una vocal abierta. Entonces la sílaba abierta es la que termina en una vocal, ¿no, jóvenes? ¿Y qué se le dice, por ejemplo, ¿no? En una sílaba libre o abierta, jóvenes, puedo poner la palabra poesía. Entonces, por eso poesía, ¿no? Termina en una vocal. A eso se le llama sílaba abierta. Y sílaba trabada, en este caso, cuando la sílaba termina en consonante.
¿no? La sílaba trabada es la que termina en consonante. Por ejemplo, la palabra corcel. Entonces, profesor, yo tengo la palabra budín. En este caso, profesor, bu vendría a ser una sílaba abierta. ¿Por qué? Porque termina, ¿no? ¿En qué? En una vocal. Y din sería una sílaba trabada. Porque en este caso termina en una consonante. Entonces tenemos, ¿no?, que darnos cuenta de eso, jóvenes. Ya tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Entonces, muy bien, ¿no? Hemos visto en este caso de qué trata la sílaba y cuáles son sus partes, profesor. Cabeza, cima, coda. Cabeza, en este caso, esto sería la cabeza, ¿ya? Esta vendría a ser la cima y esta vendría a ser la coda. Entonces, estas son las partes, pues, también de la sílaba. Entonces, no hay que olvidarnos para poder conocer más o menos las reglas ortográficas del silabeo y la concurrencia, en este caso vocálica. Muy bien, ya aprendido, jóvenes, en este caso, ya aprendido, profesor, lo que trata la sílaba. En palabras generales, ¿no? Profesor, podemos mencionar, ya en palabras generales, profesor, que la sílaba es el impulso de sonidos que emitimos o que hacemos notar al momento de hablar. Profesor, ahí está. Entonces, por ejemplo, vocales, vocales, ¿no? Vocales. Ahí está, profesor. Entonces, profesor, hay sílabas monolíteras, ¿no?, que están compuestas solamente de vocales, por ejemplo, oí. Bilíteras, por ejemplo, profesor, cuando yo hablo Coca-Cola, Coca-Cola. Entonces, profesor, hay una consonante y una vocal. Ahora, trilíteras, profesor, son compuestos de tres. Por ejemplo, verdor. Ahí está, hay tres. Profesor, ¿puede encontrar sílabas de cuatro? Eso se le llama tetralíteras. Por ejemplo, a ver, ciencias, ciencias. Cien está compuesto de dos vocales y dos consonantes. Ahí está, cuatro, ¿no? Profesor, ¿y hay sílabas de cinco que componen cinco? Entonces sí, sí hay que componen cinco letras. Por ejemplo, esas se le llaman las pentalíteras. Por ejemplo, la palabra cruel no se separa. Cruel. Entonces, más adelante vamos a saber, profesor, por qué no se separan, ¿no?, esas sílabas. Vamos a conocer. Y, profesor, las de seis, de seis también existe sílabas de seis. Por ejemplo, la palabra criáis, ¿no? Ahí está. Entonces, podemos encontrar hasta sílabas de seis, en este caso, profesor, ¿no? Letras. Muy bien, para poder entrar en todo caso a la concurrencia vocálica, jóvenes, tenemos que saber cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. ¿Por qué se le dice vocales abiertas y por qué se le dice vocales cerradas? Es, jóvenes, según su modo de articulación. Y ya les había explicado anteriormente que el modo de articulación consiste en la abertura de la boca. Cuando tú, en todo caso, abres la boca con mayor extensión, son vocales abiertas. A, E, O. Puedes hacer la prueba. A, E, O. Profesor, sin embargo, no se llama vocales cerradas cuando la abertura de la boca o la extensión de la boca es corta. Por ejemplo, I, U. Entonces puedes hacer tú también la prueba, ¿no?, que son vocales cerradas porque tiene menor extensión de la abertura vocal. Entonces ahí está. Entonces ahí se diferencia entre vocales abiertas y vocales cerradas, jóvenes. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, cuáles son las vocales abiertas. Vuelvo a repetir. A, E y O. ¿Y cuáles son las vocales cerradas? I y U. Entonces son los pasitos básicos que debemos aprender. Primero, a poder silabear correctamente, ¿no? Profesor, dando los golpeteos o los sonidos para poder separar correctamente. Y además,
conocer las vocales abiertas y vocales cerradas para distinguir si éstas se van a unir o se van a separar. Y esta vez, jóvenes, dentro de la concurrencia vocálica, vamos a aprender la unión de las vocales. ¿En qué consiste la unión de las vocales y por qué se va a unir, profesor? Entonces, vamos a aprender, ¿no? En las siguientes diapositivas. Entonces, profesor, cuando hablamos, en este caso, jóvenes, de unión, ¿no? Nos referimos a una ¿qué? A una unión. ¿Ya? Entonces, profesor, el diptongo es la secuencia de dos vocales pronunciadas en una sola sílaba. Primero, profesor, la concurrencia vocálica es el encuentro de vocales, jóvenes. ¿Ya? Cuando nos referimos a una concurrencia vocálica, es el encuentro de vocales al interior de una palabra. O sea, dos vocales, profesor, se van a unir, ¿no? Se van a encontrar. Entonces, profesor, en una palabra. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento, profesor, cuando encontremos dos vocales no en una palabra? Porque se nos dificulta, en todo caso, al momento de silabear. Y silabear es, pues, profesor, dividir, ¿no? Gracias a su impulso fónico, ¿no? A su impulso, en este caso, a su impulso expiratorio. Entonces, profesor, a eso llamamos concurrencia vocálica. Por ejemplo, la palabra poeta, la palabra poeta, profesor, se encuentra la O y la E. Ahí está. Otra palabra, ciudad, se encuentra la I y la U. Profesor, pingüino, ¿no? Profesor, se encuentra la U en este caso y la I. Entonces, para su correcta separación o unión silábica, profesor, se debe tener en cuenta, pues, las siguientes reglas. Y una de ellas está el diptongo. Entonces, vamos a ver en este caso en qué consiste el diptongo. El diptongo, ¿no? Dice es la secuencia de dos vocales pronunciadas en una sola sílaba. Es la unión de dos vocales, jóvenes. En otras palabras, podemos decir que es la unión. Diptongo es la unión de dos vocales que forman una sola sílaba al interior de una palabra. Entonces, profesor, es la unión de dos vocales que van a formar una sola sílaba al interior de una palabra. Actualmente en el castellano, ¿no? Hay 14 diptongos en las cuales pues se les denomina crecientes, decrecientes y homogéneos. Entonces, profesor, ¿no? Ahí se dividen, ¿no? Nuestros 14 diptongos en las decrecientes, crecientes y homogéneos. Entonces, en general, ¿no? Vamos a hablar que el diptongo es la unión. La unión de dos vocales que se encuentran en una palabra. Ahí está. No se van a separar. ¿Y cuáles son las reglas generales, profesor, para no poder separar, ¿no? Al diptongo? ¿O qué reglas, en este caso, debemos cumplir para no separar, pues, al diptongo? En primer lugar, vamos a tener al diptongo, en este caso, creciente. Profesor, el diptongo creciente es la unión de una vocal cerrada átona más una vocal, en este caso, abierta. Entonces, profesor, es la unión de una vocal cerrada átona y una vocal abierta. Entonces, profesor, es átona, ¿no? Cuando no tiene una fuerza de voz. En cambio, es tónica cuando tiene un impulso de voz. Jóvenes, cuando tiene la mayor fuerza de voz al momento de silabear. Por ejemplo, yo puedo decir diptongo. Entonces, profesor, el ton es la sílaba con mayor fuerza de voz. Entonces, profesor, la O es átona porque tiene un impulso más fuerte que el resto. Y es tónica, disculpe, cuando tiene un impulso más fuerte que el resto. Y es átona en todo caso, ¿no? Cuando no tiene impulso. Por ejemplo, dip y el go, ¿no? Son átonas porque no tienen mayor impulso que el ton. Entonces, ahí está. Tienen que también diferenciar esas cositas. El diptongo decreciente va a ser la unión de una vocal cerrada, átona, y una vocal abierta. Eh,
La vocal de mayor intensidad articulatoria es la vocal abierta, ¿no? Entonces, profesor, de mayor intensidad, de mayor fuerza de voz en todo caso. Entonces, profesor, se presenta, ¿no? Va a haber diptongo decreciente y esta se va a presentar cuando ocurre, jóvenes, que una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿no? Se van a unir, ¿no? Para formar una misma sílaba. Se van a unir para formar una misma sílaba. Entonces, profesor, siendo el de mayor intensidad, la vocal abierta. Inclusive hasta puede llevar tilde. Ahí está. Se lo domina diptongo decreciente, ¿por qué? Porque va a crecer. Desde la abertura de la cavidad oral, no hemos dicho que una vocal cerrada tiene la abertura de la boca, corto, leve, nada más, y después a una vocal abierta, que vas a tener la abertura más extensa de la boca. Ahí está, profesor, por eso se dice creciente. Ya, jóvenes. Por ejemplo, profesor, tenemos el I y el A. En todo caso, jóvenes, el I es una vocal cerrada, átona, y el A es una vocal abierta. Ahí está. Vocales cerradas hemos dicho, I, U. Vocales abiertas, A, E, O. Ya, jóvenes, ahí está. No hay que olvidar también eso. Entonces, profesor, ahí está. Anciano. Entonces, van a estar juntos, no se van a separar. Anciano. No. Ese es el silabeo correcto que debemos elaborar. An, sia, no. Entonces, profesor, en el diptongo decreciente es la unión de una vocal cerrada átona, que no tiene mayor fuerza de voz, ¿no? Y una vocal abierta, tónica. En este caso, profesor, ¿no? Desde cerrada, abierta, creciente. Cierra, por ejemplo, profesor, tenemos la I y la E. I es cerrada, E en este caso sería abierta. Entonces sería, profesor, ¿cómo sería? Cierra. Ahí está, profesor. La palabra ansioso. La I y la O, profesor. Entonces sería ansioso. Ahí está, porque es la unión, profesor. Nunca se van a separar. Si se encuentran una vocal cerrada y una vocal abierta, profesor, nunca se van a separar. Siempre van a ir juntos. Y le voy a explicar por qué más adelante. Profesor, duende, U es una vocal cerrada, E es una vocal, en este caso, profesor, eh, abierta. ¿Y cómo, profesor, vamos a silabear? ¿No? Profesor, nunca se van a separar. Entonces vendría a ser duende. Ya saben, jóvenes, que siempre en un silabeo, nunca, pero nunca puede ir solo una consonante. Una sílaba sí puede ir solo, normal, en una división. ¿Ya? Entonces, pero profesor, nunca, en este caso, puede ir solo, ¿no? Eh, un consonante. Por ejemplo, profesor, otros pueden hacer en todo caso la palabra duende así. Du, e, ¿no? Ponen e, n y d. Ahí está, profesor. Entonces sería así. No, no sería correcto. Nunca puede ir una sílaba sola. ¿Ya? Ahí está. Profesor, también vamos a tener el diptongo decreciente. Profesor, es todo lo contrario de crecer, pues es bajar, ¿sí o no? Ahí está. A eso se refiere el diptongo decreciente. Entonces, profesor, cuando hablamos de diptongo decreciente es la unión. Cuando hablamos de diptongo, unión. Entonces acá ponemos diptongo es igual a unión. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Diptongo es igual a U. ¿Ya? Unión. ¿Ya? Ahí está. Eh, Cuando hablamos de diptongo decreciente es la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada átona, o sea, profesor, que no tiene una intensidad de voz. La vocal de mayor intensidad es la vocal abierta, obviamente, ¿no? La vocal cerrada va a tener menos intensidad, ¿ya? Ahí está. Entonces, profesor, se le denomina diptongo decreciente porque decrece, o sea, baja. La abertura de la cavidad oral empieza con mayor extensión y termina con menor extensión. Entonces, profesor, eso se le dice diptongo decreciente. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la palabra, en este caso, profesor, eh, hay paisaje. Entonces, por eso sería
Paí. G. Ahí está. A es vocal abierta, U es vocal cerrada. Eso sería au, yi, do. Ahí está. Las vocales abiertas, profesor, pueden formar sílabas sin necesidad de consonantes. Sí, ya les he explicado que sí pueden formar. ¿Ya? Peine, P es, profesor, en todo caso vocal abierta y vocal cerrada. Entonces, profesor, se unen, nunca se van a separar. Peine, ahí está. O vocal abierta y vocal cerrada. Entonces, profesor, nunca se separan. Entonces sería voy, na, ahí está. Entonces, a ese se le dice diptongo decreciente. Y también vamos a tener, jóvenes, el diptongo homogéneo. Entonces, profesor, aquí vamos a decirle diptongo homogéneo, diptongo unión. Entonces, profesor, es la unión de vocal cerrada más otra vocal cerrada. Homo, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, profesor, genio de género. Entonces, profesor, igual género. En este caso, homogéneo. Vocal cerrada más vocal cerrada. Entonces, profesor, es la unión de una vocal cerrada y una vocal cerrada. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, profesor, ¿ya? Eh, Cuando la palabra de dos vocales cerradas están, estas se juntan, ¿no? Estas siempre se van a mantener, pues, jóvenes, unidas, ¿ya? Entonces, estas se unen para formar una sola sílaba. Según la ortografía de la Real Academia Española, dice la RAE, a efectos de la acentuación gráfica, las combinaciones IU y UI siempre se consideran diptongos. ¿Ya, jóvenes? Siempre se van a considerar diptongos. ¿Ya? Sin embargo, no, profesor, si van a llevar tilde, igual se van a unir. Sí, se van a unir. ¿Jóvenes? Entonces, a ver, profesor, por ejemplo, tenemos la unión de I y U. Entonces, profesor, view, do. De UI, influ, sería in, flui, do. Ahí está, profesor. A ese se le dice diptongo homogéneo. Entonces, profesor, acá. Vamos a tener en cuenta, profesor. Voy a dibujar un camino. No dibujo tan bien. A ver, primero vamos a borrar. A ver. Borramos. Ahí está. Ya. Háganse cuenta que tenemos, jóvenes, acá un camino. Y aquí se encuentra, ¿no? Un perrito. Ahí está, profesor. Un perrito. Lo cual vamos a ver. No dibujo tan bien. Ya, ahí está. Un perrito, profesor. Ahí está, Lucho. Listo. El perrito, profesor. Ya. Entonces, es un perro bravo, profesor. Y vamos a ver que vamos a encontrar vocales abiertas. En este caso, profesor, vendría a ser la A, la E y la O. Y vocales cerradas. En este caso sería la I y la U. Ya, más o menos, ¿no? Ya está. Entonces, profesor, vamos a ver, ¿no? Profesor, en este caso vamos a ver que el diptongo es la unión de los vocales. Y va a haber unión cuando vamos a encontrar una vocal cerrada, en este caso pues puede ser la I, y una vocal abierta, en este caso puede ser la A. Por ejemplo, en la palabra anciano, ahí está, profesor. Se van a unir. En este caso, no vamos a tener en cuenta, jóvenes, solamente tener en cuenta nada más, ¿ah? Solamente por esta vez, vamos a ver, ¿no? Que las vocales abiertas van a ser, ¿no? Los varoncitos, para poder más o menos solamente diferenciar. Y las vocales cerradas, en todo caso, van a ser, profesor, las señoritas. Ahí está, las señoritas. Profesor, ¿no? Al momento de pasar un perro bravo, ¿no? Les está ladrando, ya fuerte, ahí está, les está ladrando, ya, le está ladrando fuerte, profesor, ¿no? Y de hecho las señoritas van a tener miedo para poder cruzar el callejón de un perro bravo. Entonces, profesor, ¿no? Como los varoncitos son todos unos caballeros, le van a ayudar
a pasar el callejón, solamente para explicarnos este tema. Le van a ayudar a pasar, profesor. Entonces ahí es donde se crea la unión, profesor, la unión. Sin embargo, profesor, se van a separar cuando esta I va a llevar una tilde. ¿Ya, profesor? Ahí está. Cuando esta I, profesor, lleva una tilde, se van a separar. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso la señorita ya no va a tener la necesidad que un varoncito no le acompañe para que le defienda. Sino, profesor, con ese palito, con esa tilde, ¿no? Se va a defender por sí misma. Entonces, profesor, ya no va a tener la necesidad, pues, de su amigo, la vocal abierta. Sino, por sí sola va a cruzar el callejón. Y es ahí donde se separa. ¿Jóvenes? Solo en el caso de que una vocal cerrada va a llevar tilde, profesor, se van a separar. Si esta vocal cerrada no lleva tilde, no se va a separar. Van a ir juntos y van a pasar por el callejón donde el perro bravo. ¿Para qué? Para que su amigo, la vocal abierta, no le cuide. En este caso, profesor, si lleva una tilde, o sea, va a tener un palito de protección, ya no va a necesitar de la vocal abierta para pasar el callejón del perro bravo. Porque se va a defender, ¿no? Con su palito. Ahí está. Entonces tenemos que distinguir, ¿no? Eso, jóvenes. ¿Ya? Entonces, profesor, se van a unir, ¿no? La vocal abierta y la vocal cerrada, mientras que la vocal abierta, en este caso, tenga la mayor fuerza de voz. Si la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz, esta va a llevar tilde y se va a separar de la vocal abierta. Entonces, como había explicado. Entonces, en este caso, jóvenes, pues sería el diptongo. Por ejemplo, profesor, tenemos la palabra familia, ¿no? La palabra 20, en este caso, la palabra fuego o la palabra serpiente. Profesor, otro ejemplito que vamos a tener es el suéter, ¿no? Profesor, en este caso, E lleva tilde, profesor, pero U no lleva tilde. En este caso, ¿se van a unir o se van a juntar? Hagamos el mismo procedimiento. Profesor, hemos dicho que las vocales, en este caso la representación de los varoncitos van a ser las vocales abiertas. A, E, O. Y vocales cerradas van a ser representación de las señoritas. Ahí está. Y U. Profesor, una señorita quiere pasar un callejón de un perro bravo. Hemos dicho, ¿no? Nuevamente. Ahí está. Ladrando. Ahí está. Profesor, quiere pasar, pero esta vez va a ir acompañado de su amigo la vocal O. ¿Qué va a pasar? ¿No? En este caso, o hay que hacer la prueba, a ver. Mejor vamos a poner en este caso la E. La U, profesor, una señorita U. Y su amigo la vocal abierta E, pero con tilde. Suéter. Ahora, profesor, ¿la señorita podrá pasar sola el callejón del perro bravo sin una ayuda de un palito? No, profesor, va a tener miedo. En este caso, va a necesitar la ayuda de su amigo, una vocal abierta. Entonces, profesor, su amigo, la vocal abierta, ¿no? En este caso, profesor, va a tener una tilde, o sea, va a tener un palito para poder defenderse. Entonces, también, por lo tanto, le va a poder cuidar a su amiga, la vocal cerrada. En este caso, entonces no se van a separar, profesor, pero mientras la vocal cerrada, la señorita tenga un palito, ahí sí no va a tener la necesidad, no, de contar con su amigo porque va a poder defenderse sola. Más bien su amigo ahora con un palito va a poder defenderla mejor, ¿verdad? Entonces ahí está, profesor. También van a unirse, jóvenes. Abuelitos, autobús y también tenemos la palabra paraguas. Ahí está. Entonces, profesor, en términos generales podemos decir que el diptongo son la unión de dos vocales en una misma sílaba. Tenemos las vocales la unión de una vocal cerrada más cerrada y una vocal abierta más una vocal cerrada átona, que no tenga la mayor fuerza de voz. Ya, entonces ahí está, profesor. ¿No? Y luego, profesor, vamos a encontrar en todo caso al triptongo. Es la secuencia de tres vocales jóvenes pronunciadas en una misma sílaba. O sea, es la unión, en todo caso, de tres vocales en una sílaba. Jóvenes, a eso no le llamamos triptongo. Ya, jóvenes, a eso le vamos a llamar triptongo. ¿Qué más? La única combinación posible, jóvenes,
es una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. Es la única combinación posible que puede haber, ¿no? En el triptongo. Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. La primera vocal cerrada es una semiconsonante. ¿Ya, jóvenes? ¿Por qué, profesor? Porque al momento, ¿no?, de pronunciarlo va a haber una unión con la consonante que le sigue, ¿no? La vocal abierta central puede tener mayor intensidad. Por ejemplo, vamos a encontrar la palabra, la unión de una vocal cerrada y, una vocal abierta a y una vocal cerrada y. Por ejemplo, la palabra apreciáis. Por ejemplo, profesor, la palabra I, la vocal E y la vocal I. Acariciéis, buey, aguaitar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, profesor, será apreciáis. Es la unión, nunca se van a separar. Acariciéis, buey, ¿no? Aguaitar. Ahí está, profesor. Entonces, triptongo, jóvenes, ¿no? ¿Qué es, profesor? Es la unión de tres vocales. Su única combinación, una vocal cerrada, una vocal abierta, más una vocal cerrada. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí está, ¿no? El mismo procedimiento, un perrito, profesor, ¿no? Entonces, ya saben ya ustedes, profesor, por ejemplo, tengo una I, una A y una I. Entonces las dos señoritas van a necesitar ayuda de su amiguito, la vocal abierta, ¿no? Para poder pasar el callejón. Por sí solas no van a tener miedo. Entonces ahí está, profesor. Ahí está, profesor. Entonces también les puede acompañar. Entonces, profesor, es la unión. Ya, jóvenes, ahí está. Entonces, bueno, jóvenes, ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido sobre el diptongo y el triptongo. Algunas consultas lo veremos en la plataforma Zoom. Que tengan un muy buen día.